Soy el doctor Ernesto Nix Riedel Caballero. Soy cirujano bariatra. Me gusta mucho andar en motocicleta. Mi comida favorita es la carne de res. Básquetbol. Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes, agradeciendo a la gente que está conectada y escuchándonos. Continuamos con este Expo Beauty en vivo de Christus Muguerza Hospital Betania y Christus Muguerza Hospital UPAEP. Y en esta ocasión, continuando con otro tema interesante, vamos a tocar temas de bariatría. Entiendo que puede haber muchas dudas en este tema. Y la intención es, como en las entrevistas anteriores, tener un experto en estos temas para que aclare todas las dudas. Y ahorita, pues bueno, el invitado que tenemos, quiero hacerle la debida presentación, es el doctor Ernesto Nix Riedel Caballero. Él es egresado de la Universidad de Monterrey con subespecialidad en cirugía bariátrica. Es un médico certificado desde 2022. Ahorita vamos a hacer todas las preguntas correspondientes a este tema, él como médico, como doctor experto en el tema. Pero antes quisiera yo hablar un poquito de quién es el doctor Ernesto Nix Riedel en el tema personal. Entiendo, Doc, bienvenido. Gracias que tus hobbies son las motos, me comentaron por ahí. Cuéntame un poquito, ¿tienes moto? ¿Te gusta moto? Sí. ¿Sales? Cuéntame un poquito de eso. Pues desde niño siempre he tenido la necesidad de ir un poquito más rápido. Y pues la motocicleta es un medio de transporte en donde pues facilita un poco más el traslado de un lugar a otro, siempre y cuando respete el límite de velocidad. Con sus respectivos cuidados. Claro, y siempre con casco y con guantes, o sea, tampoco es así nada más, ¿no? O sea, siempre es con mucho cuidado y pues teniendo en cuenta que no voy solo en la calle y más gente ahí de por medio y excelente. Siempre ser responsable, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, por ahí también me comentaron que tu comida favorita es la carne de res. No sé si específicamente la carne asada o en todas sus variantes de la carne de res. Todas sus variantes, puede ser asado, ahumado, puede ser está medio crudo. Depende, ¿no? Pero sí, la carne me gusta mucho. ¿Y te gusta hacer carne asada? Por supuesto. Excelente. Pues hay que pedirte consejos, ¿no? Para una parrilla. Nada más prenden el carbón, esperan a que esté la brasa ya viva y ahí ponen la carne a un ladito. Está bien. Excelente, fácil. Muy bien. Y por ahí también me comentaron que te gusta mucho el básquetbol. ¿Lo practicas y lo ves? Ya no, pero ya, bueno, en mi juventud, sí, tuve la oportunidad de participar en varios torneos, hasta a nivel nacional. De básquetbol. Y como soy fronterizo, soy de Tijuana, entonces ahí o jugamos básquet, o jugamos béisbol, o jugamos fútbol americano, o las tres. No había de otra. Y sí, entonces en algo me tenía que desarrollar y pues me gustó más el básquet. Qué bueno. Pues bueno, él es el doctor Nix, y ahorita vamos a entrar ya de lleno al tema que nos interesa a todos, un tema muy interesante, la cirugía bariátrica. Doctor, ¿podrías tú comentarnos de manera general qué es la cirugía bariátrica para toda la gente que nos está escuchando? Sí, la cirugía bariátrica como tal es una rama de la cirugía general que se especializa en hacer modificaciones al sistema digestivo para brindarle al paciente una herramienta totalmente de suma importancia para poder bajar de peso. No es lo único que se le brinda al paciente, pero es parte de el mecanismo que utilizamos en conjunto para poderle brindar al paciente resultados favorables, ¿no? Y que no tenga reganancia de peso. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y qué tan seguras son cuando una persona toma la decisión de hacerse la cirugía correspondiente? Sí, la cirugía bariátrica es muy segura siempre y cuando el paciente acuda con gente debidamente capacitada y certificada. Y obviamente que ese personal tenga los insumos correspondientes para poderle brindar al paciente un procedimiento quirúrgico seguro. Perfecto. Hablando de ese tema en específico, ¿qué tú le recomendarías de manera general a la gente que nos escucha antes de empezar a contemplar una cirugía bariátrica de sus diferentes modalidades? Pero ¿cuál sería tu recomendación? Oye, pues tiene que estar certificado, tiene que tener un equipo completo, en fin. En la parte del médico que escojan, ¿qué es lo que tú recomendarías? Yo recomiendo que el paciente o la paciente en este caso
busque, sin ser redundante yo, gente certificada, gente debidamente capacitada para poderle ofrecer los servicios que buscan. No es lo mismo ir a una consulta con alguien que pues no está certificado a ir con una persona que ya tiene pues, algunos kilómetros recorridos y con los diplomas correspondientes, ¿no? Perfecto. Creo que, mira, ese es un tema muy importante. No sé si haya algún colegio de bariatras o tengas números de cuántos bariatras hay en México. Salvo que me corrijas, yo entiendo que son muy pocos los certificados, ¿no? Siempre los números los desconozco, pero si el paciente gusta más información puede ingresar a la página de CONASEM, que es la Comisión Nacional que registra todos los médicos certificados en las diferentes especialidades, incluyendo cirugía bariátrica. Entonces es muy fácil nada más ingresar a esa página, pone el nombre del médico y ahí sale. Si está certificado, ahí debes de salir. Si no, pues hay que buscar. Y esa es la recomendación principal. Si no aparece ahí, no es recomendable. Pues no, no, la verdad no. Por seguridad del paciente, no. Hablando de seguridad, contemplando que el paciente acude a un médico certificado, viene esta otra pregunta. ¿Qué tan seguro es hacerte un procedimiento de bariatría de los que manejas tú? ¿Qué tan seguro es en un paciente? ¿Tiene un alto grado de riesgo? ¿Es una cirugía compleja? ¿Es segura? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, los procedimientos como tal son seguros porque se utilizan los insumos de mayor calidad para ofrecerle al paciente la seguridad necesaria, y los procedimientos siempre se efectúan en hospitales grandes, certificados también, y la gente involucrada, tanto el anestesiólogo, el personal de enfermería, hasta el personal de nutrición, están directamente involucrados con el caso desde que ingresa el paciente al hospital hasta que se va a su casa, y aún así estando en su casa se le da seguimiento, que porque, no sé, a lo mejor tienen alguna duda con la herida, que es que la herida está un poquito rojita, ¿qué hago? O sea, todas esas cosas al paciente se le da la información previo a la cirugía para que ellos sepan que si hay alguna duda o lo que sea que se les ocurra, que nos pueden hablar. Perfecto, que ahorita más adelante vamos a tocar ese tema de la seguridad del paciente con los equipos y con los hospitales. Pero bueno, la otra pregunta es, ¿cuándo tú recomendarías que una persona tiene que realizarse una cirugía bariátrica? ¿En qué momento? Porque me imagino que ha de haber esta duda entre muchos. Oye, me siento un poquito gordito. Bueno, ¿en qué momento, de manera general, sería recomendable que contemplaran una cirugía de este tipo? Cuando el paciente o la paciente supera un índice de masa corporal, que ha tenido múltiples intentos con dietas y ejercicio, que no baja de peso. Eso, además de que si el paciente tiene alguna enfermedad concomitante, como puede ser diabetes, hipertensión, ambas, problemas articulares, siempre se le insiste, sin ser muy incisivo con el paciente, que busquen que los atienda un cirujano bariatra y su equipo. Porque tal vez a lo mejor no es necesario llevarlos hasta el quirófano, simplemente es llevarlos con una nutrición adecuada, un plan de ejercicio que le acomode también al paciente, y con eso, ¿no? Y ahora sí, después de cierto tiempo, si no llega a la meta, ahora sí podemos platicar de la cirugía. Creo que ese es un tema muy importante porque, pues bueno, ustedes que están certificados revisan al paciente para ver de primera instancia qué es lo que se puede hacer, entiendo, y ya si definitivamente requiere la cirugía, pues bueno, es donde la llevan a cabo, pero creo que eso es parte de la certificación de ustedes, en donde tienen que tener esa seguridad del paciente, ¿no? La otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo tú preparas a los pacientes? Es decir, me imagino que debes de tener un team quirúrgico, un grupo interdisciplinario donde pues, llega el paciente y lo empiezan a preparar desde antes, durante y después. ¿Qué nos puedes comentar de todo eso? ¿Quién es tu equipo? ¿Cómo lo compone? ¿Qué es lo que se recomienda antes? Platícanos un poquito de esto. Cuando llega el paciente a una consulta de primera vez, lo principal es su historia clínica, y ya partiendo de eso vemos si es candidato o no a un procedimiento quirúrgico. Cuando ya interviene el nutriólogo, el médico internista, el psicólogo, y dan sus vistos buenos para que el paciente pueda proceder a la preparación preoperatoria, se le da una dieta de 2 semanas específica para que el hígado disminuya de tamaño y eso facilite la cirugía, porque el paciente obeso tiende a tener hígado graso, y el hígado graso lo que
interfiere en la cirugía es que está muy grande, está muy pesado y lo necesitamos levantar un poco hacia arriba y hacia la derecha del paciente para poder tener un campo quirúrgico bien expuesto. Ahora, la cirugía se lleva a cabo siempre en un hospital debidamente certificado también, y el seguimiento que le damos al paciente es por lo menos un año. O sea, no lo damos de alta al paciente a las 2 semanas o al mes. El paciente bariátrico es un paciente que tiene bastantes necesidades antes de la cirugía, durante la cirugía y después. Durante la cirugía, el personal involucrado es un anestesiólogo que tenga un adiestramiento en manejo de vía aérea difícil. Debe haber siempre el personal quirúrgico. Y a mí me gusta mucho operar con otro cirujano que me pueda ayudar, y siempre es mejor tener otro par de ojos viendo el campo quirúrgico por si hay alguna situación que tengamos que atender. Y regresando a lo del seguimiento postoperatorio, darle un año al paciente de consulta para que vea tanto al psicólogo, al nutriólogo y a un servidor, para que si llega a haber alguna situación, pues atenderla, porque lo primero que ven al mes se toman una foto antes de la cirugía y ven cómo están al mes, o se ven en el espejo, y a veces el impacto ese psicológico que les da o sea, el paciente se motiva muchísimo para seguir con la dieta, para seguir haciendo ejercicio, pero también hay veces que los pacientes, la otra cara de la moneda es que se ven en el espejo y se ven pues más delgados, y a lo mejor el impacto es un poquito más fuerte para ellos, en el sentido de que es que a lo mejor no me veo tan bien, pero la realidad es que es un cambio, es un proceso que puede durar un año, en donde al final de un año ya ven el resultado de lo que empezamos a 12 meses, y ven un cambio muy drástico en su físico. Y por lo que comentas, es un tema en realidad que tiene que tener las atenciones debidas. Hablas del psicólogo en un tema médico que al final de cuentas nos damos por enterados de que tiene que ir el paciente de la mano en todos los aspectos. Sí. Y el equipo que debe de tener un bariatra debe ser un equipo muy completo para ayudar al paciente a que llegue a su meta. Me imagino que se establece una meta que sea la correcta en cuanto a peso. Sí. Y en ese sentido, todo el equipo trabaja para llevarlo hasta esa meta, ¿no? Así es. No es nada más la cirugía. No es nada más, o sea, digo, no es así tan en blanco y negro, pero por ejemplo en un paciente que llega por una apendicitis, pues el asunto es resolver la apendicitis y ya. Pero en este caso, con los pacientes bariátricos, llevamos al paciente de la mano, porque pues el paciente, les digo, tiene muchas necesidades. El personal involucrado debe tener la experiencia necesaria para poder llevar a cada paciente a las metas establecidas. No le podemos pedir a todos los pacientes el mismo descenso de peso, porque no es factible. O sea, cada paciente es distinto. Es distinto. Perfecto. Oye, Doc, y ahorita hablando de este equipo, ¿consideras tú que la parte de anestesia es un tema importante en todo este proceso? Igual importante que los demás, sí, más importante. Sí. Todos tenemos nuestro rol en el manejo del paciente bariátrico, ¿no? Desde antes de la cirugía, durante y después. El manejo de la vía aérea es fundamental en el paciente bariátrico. Tiene que el anestesiólogo o anestesióloga tiene que tener un control de la vía aérea. O sea, desde que entra el paciente a la sala ya lo están viendo cómo tiene el cuello, cómo tiene el mentón, y con eso ya están planeando el proceso de intubación y estrategias por si hay alguna contingencia. Ahora los anestesiólogos también se apoyan con instrumentos para poder visualizar correctamente la vía aérea y que el proceso de intubación sea lo más rápido posible. Ok. En ese tema, ¿qué recomendarías tú para la selección del hospital? Porque ahorita estamos hablando del equipo que atiende al paciente para saber si es candidato o no, el psicólogo, el nutriólogo, tú como el especialista, todo el equipo. Pero ahora el paso en donde se tiene que ingresar al hospital, ¿qué es lo que tú recomendarías que debe de tener el hospital y que las personas que nos están escuchando puedan contemplar al momento de su cirugía? Un hospital grande, un hospital reconocido, un hospital que tenga ya tiempo en el mercado, un hospital que sea referencia en la ciudad, como en este caso el Hospital Betania. Todo el mundo sabe en la ciudad de Puebla cuál es el Hospital Betania, dónde está el Hospital Betania, y es un hospital
que dentro del grupo Christus Muguerza, que lo conozco desde que yo soy estudiante de medicina en Monterrey. Christus Muguerza es una institución que exige excelencia y no va a poner su nombre en hospitales en donde no se practique la excelencia, y el Hospital Betania, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces el Hospital Betania, sin ser, o sea, soy médico del staff, pero sin hacer mucha promoción, es un excelente hospital para realizar estos procedimientos. El hospital tiene todas las instalaciones necesarias para que un paciente de todas las especialidades sea atendido. Yo creo que ese tema es muy importante, y el hospital también juega un papel en la recuperación del paciente, y es prácticamente la seguridad del paciente en ese sentido. Doctor, ¿puedes hablarnos de los procedimientos que tú llevas a cabo, los diferentes procedimientos, y en qué consisten? Sí, claro. Hay los procedimientos comúnmente utilizados en la cirugía bariátrica son la manga gástrica, que implica una resección del estómago casi del 80%, donde se crea un túbulo gástrico nada más. Esto hace que sea un procedimiento restrictivo, en donde el paciente no come como antes, ¿sí? No, se llena mucho más rápido. Las porciones que va a ingerir obviamente son pequeñas. Y con eso, además del manejo con el nutriólogo, pues el paciente va a ir llevando una baja de peso, un descenso de peso gradual. El bypass gástrico tiene sus modalidades. Está el bypass clásico, está el bypass mini gástrico, donde la finalidad es hacer un reservorio gástrico de entre 50 y 75 mililitros. O sea, ya no es el túbulo gástrico, sino se hace un recorte, casi una bolsita de té. Y ahí cae el alimento, se hace una modificación al intestino delgado, se sube, decimos técnicamente, se sube un segmento de intestino al reservorio, y ahí pasa el alimento directamente sin pasar por 3 metros de intestino, y ese alimento discurre hasta el intestino grueso y sale, ¿no? Ese procedimiento es restrictivo y decimos que es mal absortivo, en donde los nutrientes se absorben menos, pero la suplementación nutricional posterior a la cirugía ayuda a que esa mala absorción se compense. Perfecto. Sí. Hay otra modalidad de tratamiento en pacientes en sobrepeso, no necesariamente obesos, que se llama el balón intragástrico. Hay un balón intragástrico que se coloca en la sala de rayos X. Sí. Esta modalidad nos gusta mucho porque al paciente no se siente con la presión de que es que voy a entrar al quirófano y es que voy a entrar. Es ambulatorio. El paciente llega de su casa, no hay anestesia, no hay endoscopía, no lo están picoteando. El paciente pasa a la sala de rayos X, se introduce el globo mediante una sonda que tiene en la punta una cápsula. Esa sonda llega al estómago, se toma una radiografía, vemos que está la cápsula ahí, se infla el balón con una solución estéril. Sí. Se vuelve a tomar una radiografía para confirmar que está en el fondo gástrico del balón. Se retira la sonda y el paciente se va a su casa. Así de rápido. El mismo día. ¿En cuánto tiempo? Tardamos 15 minutos, yo creo. Muy rapidísimo. Sí, es muy rápido y los resultados han sido bastante favorables. Oye, Doc, y ahorita que tocas este tema, ¿tú crees que la cirugía bariátrica ha ido evolucionando con la tecnología? ¿Crees que ha tenido mejoras en un determinado tiempo? Sí, o sea, desde que se iniciaron los procedimientos bariátricos hasta el día de hoy, los insumos que se han ido utilizando para llevar a cabo estos procedimientos han crecido, han mejorado en calidad a pasos agigantados. O sea, es algo increíble como antes se hacía en 6-8 horas un procedimiento, a hoy en día que tardamos 1 hora en hacer una manga gástrica. Es un cambio radical. 1 hora y media en hacer un bypass. O sea, esto ayuda mucho a que la exposición al paciente a los anestésicos, el evento quirúrgico sea menor, el sangrado es mucho menos. Entonces eso ayuda mucho para que la recuperación sea todavía más fácil para el paciente. Y ahorita que estabas hablando de este último procedimiento, viene ad hoc con el tema de la actualización, que imagino que ustedes como médicos certificados pues tienes que estar actualizándote constantemente, ¿no? Sí, la normatividad nos exige que cada cierto tiempo nos estemos recertificando y que en ese tiempo acudamos a congresos, que demos ponencias con la finalidad de que no nos empolvemos, pues no nada más es operar, hay que estar leyendo también. Y ese tema es muy importante para la gente que nos escucha. El doctor o los doctores, los médicos certificados tienen que estarse actualizando para esas técnicas, esas nuevas actualizaciones, aplicarlas en el paciente. Y como lo decías ahorita, que anteriormente durabas 8 horas, hoy en 1 hora
hora y media, y yo creo que va a seguir evolucionando. A lo mejor va a llegar un momento en que todo va a ser ambulatorio. Ojalá, esperemos que sí. Para beneficio del paciente. Para beneficio del paciente, sobre todo, sí. Por supuesto. Oye, Doc, ¿cuáles son los procedimientos más comunes en tu experiencia que se llevan a cabo? Yo sé que ahorita me hablaste de todos los procedimientos que haces, pero ¿cuáles son los más comunes y a qué crees que se debe? Pues son esos. La manga gástrica es el más común. Sí. Por la complejidad que tiene, o bueno, no es tan complejo como el bypass. El paciente se va a su casa al día siguiente de la cirugía, o tal vez a 2 días, pero nunca pasa más de 2 días en un hospital. El tema del bypass es una cirugía un poco más compleja, en donde la vigilancia postquirúrgica es más estrecha. Sin embargo, la finalidad es la misma. Nos gusta mucho, hablo en plural porque el grupo con el que trabajo también, nos gusta mucho la modalidad nueva del balón intragástrico. Este balón ayuda mucho al paciente que, vuelvo a repetir, no es obeso, pero se puede usar en pacientes obesos y de manera secuencial. O sea, este balón, lo olvidé mencionarlo hace rato, es un balón que el paciente al final de 4 meses lo digiere y lo evacúa. O sea, no hay que ir por él con endoscopía. Y un paciente en sobrepeso digamos que es desechable. Y el paciente con sobrepeso, cuando ve que en 4 meses bajó 15, 18 kilos, dice, ahora pues se quedan bastante contentos. Y los pacientes con obesidad, depende también del grado de obesidad que tengan, se pueden utilizar de manera secuencial estos balones. O sea, se pone uno, a los 4 meses lo desecha, y en 2 meses le ponemos otro, si es su decisión, porque no quiere entrar al quirófano. Ahora el paciente también tiene la decisión, o tiene el poder de decidir si entro o no entro a quirófano. O sea, podemos llevar esto el tiempo que el paciente lo quiera. Claro, me imagino que cuando llega a la consulta y lo valora todo tu equipo, pues deciden sobre qué si puede ser candidato o no. Claro, pues esto me imagino que no aplica para todos. Si los resultados son favorables, por supuesto que lo podemos seguir haciendo, pero si estamos viendo que ya llegamos a una meta y esa meta se estancó, pues ya vamos dirigiendo al paciente más hacia una situación quirúrgica, ¿no? Con tal de cuando lo amerita, con tal de que el paciente sepa que con esta cirugía va a tener todavía mayor pérdida de peso y va a llegar a su peso ideal. Ok. Oye, Doc, otra pregunta muy, muy importante. ¿Cómo consideras que la bariatría ayuda a una persona? Es decir, ¿es candidato para un procedimiento quirúrgico de bariatría? ¿Cuáles serían las implicaciones de no hacérselo? ¿Y qué le ayuda en hacerse ese procedimiento que, de acuerdo a las valoraciones que pudiera hacer, es candidato? Es decir, oye, pues le va a ayudar con tener mejor estado de salud, bla, bla, bla. Cuéntanos un poquito tú como experto en este tema. Yo, honestamente, en los últimos 2-3 años que hemos vivido la pandemia del COVID, no hemos prestado atención a otra pandemia que tenemos en el país, que es la obesidad. La situación del país a nivel mundial, somos el país o el segundo país más obeso del mundo. Entonces, el impacto de un procedimiento bariátrico, sea cual sea, ya sea invasivo o no invasivo, perdón, el impacto que tiene en el paciente en su estado de salud no se limita a eso, sino el paciente mejora su calidad de vida, tiene la capacidad de poderse desenvolver en un ámbito social o laboral que antes tal vez no podía hacerlo por la situación psicológica del ser obeso, las limitaciones que ellos mismos se ponen, porque sí se ven afecta en todo, psicológico, médico, físico, todo. Sí. Entonces ayuda muchísimo la cirugía bariátrica, agregado a todos los demás del equipo, que llevamos al paciente a que se vean a un año de cuando empezamos, un año después, y que vean ellos cómo físicamente, mentalmente cambiaron. O sea, son la misma persona, pero ya se sienten sanos, se sienten bien. O sea, ya nos hablan los pacientes y ya puedo subir 3 pisos caminando y no me siento mal. Ya puedo jugar algún deporte con mi hijo y no me duele el pecho. O sea, son noticias que a nosotros nos hace muy feliz saber que el paciente, ellos mismos se van dando cuenta de los beneficios que les trae la bariatría. ¿Sí? Oye, eso es muy interesante. Y tocante a este tema y siguiendo en el mismo tenor, hablo del COVID por hablar de cualquier enfermedad que se pueda presentar, que llegue a venir en años siguientes. Esperemos que ya no venga ninguna, pero pues creo que está latente el tema de algún virus o alguna situación contagiosa.
En el caso del COVID, ¿cómo le afectó a la gente que traía un tema de obesidad mórbida? Sí es un tema complicado le agrega factores de riesgo en la recuperación. Sí, es. Bueno, a mí me tocó aquí entrar al área de COVID cuando estaba activa la pandemia y la contingencia sanitaria. Y sí tuvimos pacientes hospitalizados obesos en donde ellos no sabían que tenían problemas pulmonares. El paciente obeso tiene una restricción pulmonar porque es mucho peso el que carga el tórax y los pulmones no se llegan a ejercitar correctamente. Entonces, cuando se infectan de algún virus respiratorio, en este caso que fue el coronavirus 19, se complica todavía más. Ahora, el paciente obeso es un paciente inmunosuprimido, o sea, que tiene las defensas bajas. Entonces, la repercusión inmunológica que le pueda dar al paciente es todavía mayor. A esto también agregado que afecta al corazón. O sea, la función cardiopulmonar se ve muy mermada cuando tuvimos a los pacientes obesos con COVID, con algunos resultados bastante malos. Es que me imagino que estás forzando la función de los órganos internos, llámese pulmones, corazón. Y si a eso se le agrega un tema de alguna situación externa mórbida, llámese el COVID o algún otro que pudiera venir, pues el factor de riesgo se incrementa. Sí, por mucho. Sobre todo cuando el paciente, en caso de que tenga COVID, si es un COVID grave, se tiene que intubar. O sea, si es una situación urgente en donde se tiene que intubar en ese momento, quien está haciendo el proceso de intubación, pues sí es muy complejo porque todas las estructuras de la vía oral, de la vía respiratoria se ven colapsadas por el peso que tiene el paciente. Entonces, había ocasiones en donde no había forma de intubarlos y teníamos que hacer las traqueostomías. O sea, teníamos que hacer ahí en ese momento una incisión, entrar a la tráquea y poner un tubo ahí. Es muy, muy complicado. Entonces, yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta. Sí, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Porque la verdad es que la situación de la obesidad es algo que nos viene aquejando desde hace varios años. Y se ha ido incrementando. Sí. Es muy fácil ir al Oxxo y comprarse un refresco, algunas papitas o algo con tal de comer algo. En vez de hacerlo desde casa, llevarse una botella de agua consigo, llevarse alguna fruta, algo que sea más saludable, ¿no? Definitivamente. Vivimos en una era en donde todo está así a la mano. ¿Sí? Y no es necesariamente lo más saludable. No, y no es necesariamente lo más saludable. Tenemos hambre, pedimos algo por teléfono, ¿no? Quiero ver una película, pues veo aquí en mi teléfono también. O sea, todo está muy alcanzable. Y de lo fácil va a lo patológico, para mí. O sea, somos muy comodinos. Exactamente, está muy al alcance, lo tomo. Sí, entre menos tengan que batallar con tal de tener el resultado que estoy buscando, o sea, en este caso, pues, comer. O sea, si son unas papitas, pues unas papitas. Aunque no sea saludable, lo tienes a la mano, como comentas. Exacto. Oye, todos estos temas están muy interesantes. Yo invito a la gente que nos está viendo a que haga sus preguntas. Ahorita al final vamos a tener a bien a contestar los temas. Y pues bueno, yo creo que vamos a entrar de lleno a las preguntas, si te parece, para que podamos atender al público que está interesado en el tema, para poder contestar las preguntas. Tenía aquí una pregunta general. ¿La cirugía bariátrica es dolorosa? Es un tema que yo creo que a muchos les da miedo, ¿no? Me va a doler durante mucho tiempo. ¿Causa dolor? Pues el umbral de dolor de los pacientes es muy particular, ¿no? Cada paciente. Obviamente utilizamos el término de mínima invasión para que sepa el paciente que las incisiones son pequeñas, los instrumentos que se usan son muy pequeños con tal de manipular los tejidos y brindarles una recuperación más fácil. Hay algunos casos en donde cerramos por dentro la pared abdominal y la sutura, pues sí, a veces hace que el paciente tenga piquetitos, como que siente como dolorcitos ocasionales, pero nada que no sea controlable con medicamento. Sí, y al final, después de 2 semanas, ya el paciente no tiene ninguna molestia. O sea, es en realidad algo muy, muy tranquilo. Sí. Perfecto. Carla Martínez nos pregunta, ¿cuáles son los cuidados después de una cirugía bariátrica? Desde el punto de vista quirúrgico, los cuidados son el aseo de las heridas, que puede ser con agua y jabón 2 veces al día. El paciente debe de llevar una dieta que le establece el nutriólogo desde que sale del quirófano, y el paciente a la semana, 10 días, ya puede regresar a sus labores. A sus labores. Sí. Perfecto. Carla, esperemos hayamos contestado tus dudas. Teresa Vázquez nos pregunta, ¿puedo tomar suplementos alimenticios después de haberme realizado una cirugía bariátrica? Sí,
los pacientes sometidos a un procedimiento bariátrico, todos llevan algún tipo de suplementación alimenticia que les establece el nutriólogo. Sí, todo esto con la finalidad de que las calorías que deben de consumir estén cubiertas a lo largo del día. Perfecto. Tere, esperamos haber contestado tus dudas. Ángeles Rubi, ¿la pérdida de peso es temporal o permanente? Nos hace esta pregunta, Tere. Esa es una muy buena pregunta, Ángeles. La pérdida de peso es permanente cuando el paciente es disciplinado. Esto es algo bien importante que hay que mencionar. El paciente bariátrico tenemos una responsabilidad compartida con el paciente. Sí, es que es el equipo disciplinario. Sí, nosotros, el hospital y el paciente. Nosotros ofrecemos el servicio médico quirúrgico, pero el paciente tiene que seguir un régimen alimenticio, un régimen de ejercicio para que llegue a los objetivos que le planteamos. Sí, entonces la reganancia de peso pues existe, pero esto sucede cuando el paciente, digamos que se sale de la normatividad que les estamos estableciendo. Sí, o sea, el paciente tiene que también poner de su parte para mantenerse así, que incluso aunque no necesitara la cirugía, pues bien sabemos que cuando tienes un desorden con tu nutrición, pues subes de peso. Sí, hay que ser muy, muy disciplinados, o sea, tampoco es así militar la cosa, ¿no? Pero sí saber que de lunes a domingo hay que comer así, hay que hacer tanto tiempo de ejercicio. Y con eso, de verdad, se mantiene uno en el peso que tiene que estar. Perfecto, Ángeles, muy buena pregunta, muchas gracias. Claudia Espinosa pregunta, ¿cuál es el tiempo de recuperación de una cirugía bariátrica? Le damos al paciente, un periodo de 7 a 10 días desde que sale del hospital a que pueda regresar a sus labores. Perfecto. Más o menos. Muy bien, Claudia, esperemos haber contestado tu pregunta. Gloria Culebro pregunta, ¿cada cuándo son las valoraciones antes y después? Antes, la consulta de primera vez se establecen los objetivos, que si es candidato el paciente o no a la cirugía. Posterior a ello la tiene que ver o lo tiene que ver el resto del equipo multidisciplinario, y digamos en un mes se pueden concretar esas valoraciones. Se prepara el paciente, se opera y después cada mes tiene seguimiento con un servidor. Perfecto, durante un año. Muy bien. Oigan, hay más preguntas, el tiempo se nos acaba, pero los invito a que puedan ustedes llamar al contact center para cualquier duda que tengamos, poderlas aclarar. Les recuerdo que en las próximas reuniones vamos a tener otros especialistas. Si ustedes recomiendan para que se conecten, les vamos a proporcionar un bono de 500 pesos para sus estudios, sean estos cuales sean. Y les recuerdo el teléfono del contact center, es 222 50 52 754. Repito, 222 50 52 754. Si hay más dudas, comentarios, preguntas, el contact center está para atenderlos. Es un equipo especializado que les va a aclarar todas sus dudas con mucho gusto. Doctor, te agradezco mucho. Gracias por todas tus respuestas, que seguramente van a ser de gran utilidad para la gente que nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.